Hola hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto una vez más verles por aquí, siempre agradeciéndoles esta confianza que tienen de estudiar junto con nosotros las escrituras en este espacio que brindamos para ustedes y que bueno, siempre pues es un privilegio y a la vez es una bendición para nosotros poder compartirles y profundizar en este estudio en conjunto, como hermanos, donde quiera que nos encontremos, pues espero se encuentren muy bien. Bueno, recordemos que la semana pasada estuvimos analizando los versículos del 7 más bien del 6 al 8 de Segunda de Pedro capítulo 2 dentro del tema general que Pedro desarrolla en esta carta, que es el de los falsos maestros, ¿verdad? Em, Haciendo ver, para Pedro es muy importante dejar claro de que, pues, estos falsos maestros efectivamente no se van a salir con la suya, diciéndolo en forma así como muy sencilla, porque, pues, Dios va a ejecutar su juicio, va a ejecutar castigo hacia ellos en su momento. Dios nunca ha dejado de ejecutar su justo juicio como corresponde. Y lo que parece tardanza, que eso lo vamos a ver en el capítulo 3 pues en realidad es parte de la gracia de Dios. Así que, bueno, vamos a continuar con este tema. Entonces, vamos a convertirles por aquí una vez más para poder tener la guía visual con nuestro software bíblico Logos. Entonces, aquí lo tienen. Y vamos a pues, ver el texto entonces. Como decía, segunda de Pedro, capítulo 2 y en el versículo, bueno, del 6 al 8 sí, del 6 al 8 estuvimos viendo en cuanto a el ejemplo, uno de los tres ejemplos, ¿verdad? Recuerdan, vimos que Pedro utiliza tres ejemplos para ilustrar el juicio de Dios, el seguro juicio de Dios. Ya vimos que Él no perdonó a los ángeles que pecaron, hablamos de cómo Él no perdonó al mundo antiguo y también cómo Él condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y dentro de esto, recuerden, tengamos presente que siempre Dios, aun cuando Él ejecuta justicia, también Él da la oportunidad del arrepentimiento, Él da la oportunidad en misericordia y gracia para aquellos que pues acepten el llamado y se arrepientan. Justamente con esto, ¿verdad? Y partiendo de hecho del ejemplo de Lot, que efectivamente Lot pues fue librado, dice aquí que libró al justo Lot, el cual pues estaba abrumado por la maldad de las ciudades. Entonces, justamente pensando en esto, partiendo en esto, seguimos versículos 9 y 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces, bueno, vamos a analizar, como decía, esto es una secuencia y podría decirse que esto es como el cierre de una idea que empezó desde el primer versículo, cuando hablábamos de los falsos profetas, y especialmente partiendo del 4 cuando dice que Dios no perdonó, ¿verdad? Todo esto es casi que una sola oración. Y el cierre son estos dos versículos. Como poniéndolo en otras palabras. Bueno, ya vimos los ángeles, ya vimos en los tiempos de Noé, ya vimos a Sodoma y Gomorra. En fin, el punto es que el Señor sabe librar a los piadosos y sabe reservar a los injustos el castigo inminente. Eso es como el cierre de esta idea con las ilustraciones, los ejemplos que él ha brindado. Entonces nos dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Esto nos puede recordar, por ejemplo, ahí en 2 Corintios, cuando dice de que Dios pues no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir.
Esta primera idea entonces tiene que ver con, siguiendo la idea directamente de Lot. Recordemos que él se sentía, dice que estaba afligido y que estaba abrumado a causa de la injusticia y de la corrupción que le rodeaba. Entonces aquí Pedro, siguiendo con eso, nos dice, Dios sabe librar a aquellos que efectivamente están inconformes con la injusticia que les rodea. Esta palabra piadosos, vamos a ver, si recuerdan en el capítulo 1 de este estudio de Segunda de Pedro, vimos la palabra Eusebia, que en su momento veíamos que es una palabra que describe el estilo de vida de la Eusebia, que se traduce como piedad, se traduce como el estilo de vida de aquellos que viven en consecuencia con el Dios al que adoran. O sea, la forma de vivir de aquellos que tienen respeto, reverencia, que aman a una autoridad superior, en este caso a Dios. Así que aquí nos está diciendo, los piadosos son los eusebes. ¿Ven? Es la misma palabra de piedad, piadosos. Así que los que viven de esa manera, los que en su estilo de vida consideran a Dios, los que en su estilo de vida procuran pues ser consecuentes con lo que profesan, la adoración que le rinden a Dios, bueno, Dios va a recompensar eso. Él los va a librar. Ven que las traducciones que pone aquí el diccionario es aquel que es religioso, que es devoto, que es piadoso, ¿verdad? Las mismas palabras que usan en este diccionario, piadoso, religioso y devoto. Entonces, pues bueno, como bien decía Pablo, los que se ejercitan en la piedad, los que se dedican a no solo practicar, sino a inspirarse en Dios para llevar esa clase de vida, bueno, el Señor los va a librar. ¿Por qué? Porque el Señor los reconoce como suyos, como su pertenencia. Él los va a librar. La palabra aquí, que se traduce como librar, implica rescatar o liberar. Y yo creo que, como decía, el ejemplo este de Lot es como el que mejor lo ilustra, porque efectivamente Dios lo libró, Dios lo rescató. Estaba en una ciudad rodeado de maldad y corrupción, y estando en esta ciudad, eh, aún así Dios lo libró, Dios lo sacó de esta ciudad. Y como vimos anteriormente, pues los ángeles llegan y lo sacan de ahí. Y no empiezan el castigo hacia la ciudad hasta que Lot y su familia estuvieran afuera. Entonces, si bien es cierto, el tema general de aquí, de este capítulo 2 de Pedro de segunda de Pedro, es cómo Dios va a ejecutar justicia, su justicia va a castigar a los herejes, a los inmundos, a los corruptos, pero a la misma vez es un recordatorio de la bondad y la gracia de Dios para los piadosos, para los que le honran, para los que viven para agradarle, que su motivación del día a día es servirle y serle fieles, que aun cuando están rodeados de tanta corrupción y tanta maldad, pueden estar seguros de que Dios los va a librar. Y bueno, tal vez en nuestro contexto aquí inmediato, eh, aquí en Latinoamérica, en nuestros países, tal vez no es igual como por ejemplo en esos tiempos. Recordemos que en el primer siglo ellos, aparte de que estaban rodeados de tanta maldad, tanto paganismo, los creyentes del primer siglo, aparte de eso, ellos pues eran perseguidos, eran maltratados a causa de su fe. Entonces es en esas circunstancias cuando esta frase es más de consuelo, saber que efectivamente el Señor libra de tentación a los piadosos.
La palabra tentación también es importante que veamos el trasfondo, porque esta palabra peirasmos en su, el significado va a depender mucho del contexto, ya que aquí se presenta como tentación, ¿verdad? Se traduce como tentación. Entonces, uno lo puede ver en términos de la tentación, es como esa provocación al pecado, provocación a pecar. Pero la palabra peirasmos puede significar tentación o puede significar un examen, someter algo a prueba. O sea, la palabra se puede traducir como tentación o como prueba. Esto en su momento cuando estudiamos Santiago 1 lo estábamos analizando. Que incluso algo que nos parezca una tentación a la misma vez puede ser una prueba. La tentación es la incitación a pecar, pero a la misma vez esa tentación puede ser la manifestación de qué tan convencidos estamos de que el pecado no glorifica a Dios, que el pecado no tiene sentido para nuestras vidas, que no tiene ninguna utilidad ni provecho. Entonces, veámoslo de esa manera. El Señor sabe librar tanto de tentación como de prueba, tanto de algo que nos quiere incitar al pecado, a las concupiscencias, a las lujurias, como también las circunstancias que nos pueden tentar a dudar de Dios, que esas, de cualquiera de las dos, todos los días tenemos esos constantes ataques, ¿verdad? Eh, Porque uno no siente como tentación, por ejemplo, cuando uno está en una enfermedad, uno no lo ve como tentación, uno lo cataloga como prueba, pero en esencia los dos tienen el mismo matiz, porque prueba en el sentido de que pone a prueba a ver qué tanto vamos a confiar en nosotros en medio de esa enfermedad, y a la misma vez es tentación a dudar de Dios, a desconfiar de Dios y a tomar el control en nuestras manos. Entonces vean que por eso la palabra como tal tiene esos dos matices y que pues dependiendo de la forma en la que respondamos, así se va a manifestar cómo pasamos la prueba o cómo superamos la tentación. Pero una vez más, el énfasis aquí de Pedro es, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. O sea, Dios sabe rescatarnos, Dios sabe liberarnos. Veamos otras versiones. En la nueva traducción viviente dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. ¿Ven? Lo mismo que estamos explicando, pero en otras palabras. La NBI nos dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. También el lenguaje actual dice, esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que lo obedecen. Tal vez este matiz no me suena tan acorde al texto porque da como la idea de que, de que lo que Dios quiere es solucionarnos los problemas. Y no, lo que Dios quiere es que atravesemos los problemas y dificultades, pero confiando en Él. Porque en la enfermedad no necesariamente siempre hay no siempre somos sanados de la enfermedad. Pero eso no significa que Dios no nos rescate de ello, que nos libre del daño, del perjuicio. Tal vez no la enfermedad como tal, no nuestro cuerpo, pero sí nuestra alma. Y al final de cuentas, como dije, posiblemente muchos creyentes del primer siglo fallecieron y no fueron librados de la persecución, del ataque de, de sus opositores, pero fueron librados porque sus almas pertenecían a Dios. Y por eso ellos iban fuera a la cruz, fuera a las fieras, fuera a la tortura o al maltrato, confiados de que Dios les iba a librar de alguna manera. Si no era físicamente, sus almas ya estaban libradas en Cristo. Entonces, esa es la primera parte del versículo 9, pero también eso es en cuanto a los piadosos. Pero por el contrario, los injustos también pueden tener una seguridad de que hay un juicio que está reservado para ellos. Van a ser castigados en el día del juicio, dice aquí.
Esta palabra que se traduce como injustos puede referirse injusto o malvado, un incrédulo, una persona no justa. Aunque incrédulo, creo que dependería del contexto, porque pues en esencia todos los que son creyentes son piadosos, ¿verdad? Pero como ya vimos el tema de las herejías, de los falsos maestros, es posible que algunos que hasta pueden estar convencidos de que efectivamente son creyentes, pero aún así estar practicando la injusticia y fomentarla y enseñarla como algo aceptable delante de Dios, porque sin darse cuenta uno puede estar buscando los intereses propios, el beneficio propio. Entonces, ante esto, pues eh, hay una promesa de parte de Dios para los injustos, sea que lo hagan deliberadamente, por engañar, por hacer negocio, como vimos que son las descripciones que pone aquí Pedro, pero también los que no lo hagan, sea como sea, si el propósito detrás de ello es, en lugar de honrar a Dios, de glorificar a Dios, es glorificarse a sí mismo y buscar beneficio para sí propio, entonces hay una seguridad y es reservar castigo en el día del juicio. Y especialmente, dice Pedro, a los que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Una vez más, uno diría, bueno, esta descripción de andar según la carne, o sea, andar según los deseos ilícitos, andar de acuerdo con los deseos desenfrenados, la disolución, la inmundicia, la corrupción, y esto de despreciar el señorío, uno lo puede ver perfectamente como una descripción de los inconversos. Y sí, es cierto, podemos verlo de esa manera. Pero, como ya vimos, lastimosamente también es posible que dentro de los que se suponen que son parte de la iglesia, hayan estas prácticas. No olvidemos el ejemplo de la carta a los Corintios, cuando ahí en el capítulo 5, 1 Corintios 5, incluso Pablo los regaña porque les dice de que, o sea, cómo permiten que incluso uno de ellos esté con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra, por mencionar un ejemplo. Es posible esa clase de conducta dentro de los creyentes que todavía no son conscientes de que esas prácticas son inconsecuentes con la vida de santidad, o sea, son inconsecuentes con la piedad. Entonces, para aquellos que, sabiendo que eso está mal, porque también es importante hacer la distinción, ¿verdad? Una cosa es que, por ejemplo, un recién convertido todavía tenga ciertos hábitos y que apenas esté aprendiendo y poco a poco se le va enseñando, ¿no? Es que esas clases de personas con las que usted se relaciona, pues son una influencia hacia el pecado. Eh, no, es que ese hábito al que usted está acostumbrado, pues en realidad no tiene beneficio para su vida. En cambio, en Dios se ha de buscar la gracia, el amor y la bondad de Él para que sea lo que lo satisfaga. Una cosa es esa, de que esté aprendiendo, pero los que deliberadamente viven siguiendo la carne, que como dijimos perfectamente son aquellos que se introducen a la iglesia para buscar eh, pues beneficio económico, búsqueda de que los coloquen y los exalten en una posición de relevancia, son formas de vivir también según la carne, buscando los intereses propios. Y lo peor de todo, como ya vimos en un versículo anterior, despreciar el señorío, rechazar a Cristo como Salvador, colocarse a sí mismo como el centro, como el dueño, como el que merece todo el reconocimiento alrededor. Entonces, para quienes desprecian a Jesús como Señor, que es el peor, el último quizá de los pecados, por cuanto estamos rechazando la única forma de ser salvos, pues bueno, para ese punto hay un castigo
en el día de juicio reservado. Vamos a ir terminando con algunas ideas complementarias. Dice, bueno, ya antes vimos en el versículo 4 lo que decía que desde el 4 empezó toda una oración que termina en el 10. En estos versículos, Pedro proporciona una conclusión. Puesto que Dios supo a quién juzgar y a quién rescatar en el pasado, entonces sin duda sabe cómo hacerlo en el presente y en el futuro. En pocas palabras, el Señor sabe cómo juzgar a los malvados mientras al mismo tiempo preserva a los que le pertenecen. Entonces, para Pedro, el patrón del juicio divino está claro. Primero, hay consuelo en el hecho de que el Señor sabe librar a los de tentación a los piadosos. Dios sabe cómo salvar a quienes le pertenecen. Por tanto, ellos no tienen absolutamente nada que temer. Los creyentes son llamados a confiar en la sabiduría infinita y el poder soberano de su protector divino. Pero Dios no solo sabe cómo rescatar a sus hijos, sino también cómo reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio final. Los injustos son como prisioneros en la cárcel que esperan la sentencia final y la transferencia a su último destino. Y mientras esperan, lastimosamente, siguen acumulando más culpa. Luego dice que, al igual que los malvados del tiempo de Noé y de Lot, los falsos maestros son esclavos del pecado. Dice que en el griego indica que sus vidas se caracterizan por ir tras la carne en degradante lujuria, deshonestos, irrespetuosos y desagradables a Dios, pues persiguen activamente sus fantasías sensuales y ostentan sus irreverentes blasfemias. Entonces, los falsos maestros que rechazaron la autoridad soberana de Jesucristo sobre sus vidas están destinados a ser castigados acorde con dicho pecado. Así que bueno, creo que con eso podemos terminar y pues siempre esperando que aparte que se haya comprendido, también sea de instrucción y de edificación para todos. Oremos. Padre y Dios nuestro, gracias te damos una vez más por tu palabra y ahora por el hecho de que a través de ella reflexionamos en cuanto a que, puesto que buscamos vivir en piedad, ser consecuentes con el amor y la bondad que nos has dado, a la misma vez pues podemos estar seguros de que tú nos guardas, de que tú nos proteges y nos vas a dirigir. Gracias te damos por ello, Señor, y pedimos ahora la bendición para cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí presentes. Guíales en sus vidas, fortaléceles y anímales en el Espíritu. Te oro y agradezco en Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos Dios mediante el día de mañana para seguir estudiando este texto. Bendiciones.